no solamente es para hombres ejecutivos de primer nivel del sector privado, también el sector público nos da la oportunidad de saber qué representa para un hombre como en este caso Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gestión, cómo planifica, cómo trabaja, qué objetivos trae. De todo eso y más cosas, vamos a hablar de política, pero no de la interna, vamos a poder conversar. Así que Jorge, bienvenido, gracias por estar. Gracias, un placer estar acá. Cuando vos entraste en política hace 25 años formalmente, 22, si querés, 23, sí. 23. Sí. Digo, ¿te imaginaste alguna vez esto, jefe de gobierno de la ciudad? Nah, jamás, ¿no? No, para nada. Para nada. No, además arranqué tratando de darle una mano a Mauricio, Con descubriendo... la fundación. Sí, descubriendo un mundo completamente nuevo. Él me convoca porque yo estaba en el Hospital Italiano, mi viejo era presidente del Hospital Italiano, un grupo de tanos que se había reunido a recuperar ese hospital, y yo era de los pocos jóvenes, junto con Fernán Quirós, que estábamos en el consejo. Y después me fui metiendo, fui descubriendo. Mi padre fue un hombre muy comprometido con el trabajo de la comunidad italiana, representante de los italianos en el extranjero. Entonces había algo que había vivido en casa respecto de ese compromiso, pero además no soy de esas personas que se trazan un camino personal de decir, hoy estoy acá, mañana voy a estar... Hay una parte, me gusta crecer, me gusta aprender, pero no soy absoluto en términos de el camino que me construyo. O sea, esa vocación de servicio que digamos que es la que demanda la función pública, la fuiste construyendo a lo largo de tu carrera, Sí, por decirlo así. sí, la fui descubriendo. Fui descubriendo las diferencias entre lo público y lo privado, que son muchas. Muchas. Vos en lo privado definís el tamaño de tu oferta, vos definís hasta dónde querés llegar. En el Estado la demanda puede ser infinita. Infinita. Es más, cuanto mejor haces algo, más te lo piden. Es así. Por es eso, el precio / castigo del sector público es que cuanto mejor sos, más problemas tenés, porque te vas sumando... Tal cual. Y uno de los temas es entender ese desafío, pero no resolverlo haciendo las cosas mal. Claro. Expulsando. Porque muchas veces, como no puedo, atiendo mal. Entonces, el viejo personaje de Gazalla, ¡atrás! ¿no? Esa cosa de un Estado que se defiende expulsándote, no tiene que ser esa la solución, pero es toda una diferencia. Más allá de un montón de cosas más, ¿no? En lo público, obviamente hay un interés común, en lo privado hay un interés más de tus accionistas, tuyo personalmente. Podés agregarle, debés agregarle. Hoy en día creo que la gente valora mucho que el privado le agregue un compromiso social, las empresas clase B, que va un poquito más allá, pero vos tenés una responsabilidad que es la renta. Y otra diferencia pero muy importante que habría que cambiarla en el mundo, y esto los especialistas lo van a entender bien, es el Estado no tiene un balance, un estado patrimonial ni un cuadro de resultados. Es solo flujo de fondos. O sea, hay que gastarla. No se activan los bienes. O sea, yo, por ejemplo, hago una obra, esa obra no pasa al activo de la ciudad, no hay patrimonio de la ciudad. Sí, yo puedo decir, mi presupuesto este año va a tener 20% del presupuesto es obra, pero la ciudad no vale más. Imagínate que una empresa no pueda decir, mirá, uno de mis éxitos es que mi empresa tiene más patrimonio. Sí, construiste una planta, una nueva sede y ahora sos más valiosa en bolsa, por ejemplo. Entonces, ese es un problema. Al final, yo como lo trato de resumir, mi éxito es si cuando termino, esta ciudad vale más para el privado que cuando llegué. Porque si es más segura, si está mejor conectada, si tiene mejores servicios, si no se inunda, no solo vivís mejor, tu propiedad vale más. Es así. ¿A qué hora empezás el día y a qué hora terminás? 6:30, más o menos, de la mañana. Mucha lectura a la mañana. No solo de medios, es un buen momento para mí de reflexión respecto de los desafíos que tengo en el día, decisiones que tengo que tomar. Hay una parte que tiene mucho que ver con mirar hacia adentro. Hay muchas teorías hoy en management de cómo no estar en un tubo permanente de acciones y sí tener esos momentos de silencio interior para reflexionar. Así que en eso estamos. Después a las 8 normalmente ya estoy en la calle y termino, depende
Depende de algunas actividades más sociales o de la tele. Los programas de tele que por ahí te llevan a estar a las 10 de la noche y volvés ya a casa a las 11 y llegás con la adrenalina de la tele porque tenés que estar bien atento, no es fácil. Te he visto perseguir camiones de basura también. Sí, esa es una nueva afición que tengo. Sí, un nuevo rubro que nos está funcionando. No soy el único, debo decir que por suerte tenemos entre 20 y 30 dirigentes que todos los días, personas de distintos cargos, directores, secretarios, subsecretarios, 15 parejas de a dos salen a recorrer la ciudad con dos objetivos, el control y el aprendizaje interno. Porque todos nosotros como managers de la ciudad entendemos muy bien qué pasa durante el día. Pero hay una ciudad de noche que es bastante distinta. Te iba a preguntar, si tuvieras que crear una escuela para jefes de gobierno, me imagino, comunales, ¿qué pondrías como materia indispensable? O sea, ¿qué cosas que en este camino que ya empezaste te parece que sí o sí tiene que tener y manejar un jefe de gobierno, un intendente? La diferencia entre inversión y gasto. Sobre todo si no pasaste por lo privado. Porque como el presupuesto, como los mecanismos formales de control no distinguen una cosa y la otra, no hay un premio a invertir. El premio es muy indirecto, que la gente te lo valore, pero no se expresa rápidamente en un cuadro de resultados, en un balance, claro, en un estado patrimonial. Entonces, que aprendan la diferencia. ¿Por qué? Porque invertir hoy te genera flujo futuro de ingresos. Déjame darte dos ejemplos. Yo puedo decirte que la inversión en el autódromo es una inversión porque hay obra, es tangible. Eso para lo público es una inversión, pero para lo privado además eso genera flujos de fondos futuros. Va a haber el MotoGP que va a generar alrededor de $200 millones de impacto económico. En un solo año me repagué la inversión que hizo. Y si además en el mismo año logro que venga la Fórmula 1, le agrego $400 millones. Entonces, no es solamente que hay algo tangible en esa inversión, sino que hay un flujo de fondos u otra. Nosotros cambiamos la decisión de vender las tierras de Costa Salguero, que estaba decidido venderlas para hacer vivienda, y decidimos mantenerlas como centro de convenciones. ¿Por qué? Porque cuando hice el flujo de fondos, proyecté el flujo de fondos y lo detraje a valor presente neto, ese flujo de fondos de las actividades que iba a generar durante 10 años el centro de convenciones valía 8 veces más que vender la tierra. Esas son el tipo de decisiones que normalmente el gestor público no conoce porque no estuvo en el ejercicio de lo privado. Y eso para mí es una diferencia porque es generar valor para la comunidad. Este año la ciudad consiguió un hito que para mí es histórico, relevante en lo económico, que es colocar deuda al nivel de tasa más bajo de su historia, incluso más bajo que en la nación. ¿Esto qué representa en términos de tu gestión, digamos? ¿Te permite adelantar obras más grandes? ¿Cómo juega dentro de la dinámica de lo que ya tenías proyectado? Muchas cosas. Primero es un lindo premio y reconocimiento a 16 años, 17 años de mucha conducta fiscal. Hay un reconocimiento en el mundo de que la ciudad es más confiable que el país. Y de hecho es una de las ciudades muy confiables en el mundo. Tomamos deuda a un equivalente de 300 puntos básicos de riesgo país. Pero además la reperfilamos, la hicimos más larga, un cupón de 7,05, que en realidad da una tasa real del 7,3, una deuda histórica, nunca conseguimos una mejor deuda. Lo primero que nos permite es sostener el plan de inversiones de este año y del que viene, pese a la caída de ingresos, porque la economía del consumo, para diferenciar lo que es la macro, finanzas nacionales, la economía del consumo de las ciudades como la ciudad de Buenos Aires está tensa, está difícil. Nosotros tuvimos en marzo una caída del 10% interanual, abril mejoró un poco a -7%, pero mayo cayó al 11% de nuevo.
y hay que aguantar demanda creciente con una caída del 11%. Y digo demanda creciente porque en nuestra salud pública estamos atendiendo 30% más de gente que hace 2 años. Y tenés un presupuesto que se te achica. Entonces, ahí hay mucha eficiencia, mucha cabeza puesta en cómo administrarlo, junto a Fernán Quirós, al ministro de Hacienda, al jefe de gabinete Gabriel Sanchezini. Empezamos todas las incorporaciones nuevas de profesionales ocurren a la tarde, o sea, son contratos para la tarde, entonces el hospital está abierto a la tarde también, esta vieja historia de que el hospital solo andaba a la mañana, claro. Había una capacidad instalada, ociosa, descomunal. Como privado te romperías la cabeza si ves eso. Imagínate el hospital italiano diciendo, no, a la tarde no. No, a la tarde no, o cualquier fábrica. O cualquier. O esto, decís, no, miren muchachos, a la tarde no anda así el mundo. Y así que lo primero es eso, sostener prestaciones de servicios e inversiones pese a la caída. Segundo, tenemos por delante 10 años de mucha tranquilidad fiscal y esto nos permite también ahora venir al mercado local. El mercado local está ofrecido en dinero. YPF hizo una muy buena colocación, corta, son colocaciones más cortas, pero estamos seguramente dentro de poco saliendo a buscar $150 millones al mercado local, que para los bancos locales o fondos locales va a ser interesante. Tenés un envío más que acaban de mejorarle la calificación. Exactamente. Moody's nos puso en AAA. Dato fresco. Fresco, de ahora, sí. De madrugada. Así que sí, bueno, es todo eso. Pero para el porteño lo importante es, cada vez que pagamos menos tasa, nos sobra más plata para hacer cosas importantes o para bajar un impuesto. La ciudad hoy está como, digamos, mejoró como destino de inversión productiva. En parte están haciendo también un esfuerzo que es, ya dividieron al RIGI nacional y la ciudad también puso sobre la mesa su propio régimen de estímulo, ¿verdad? Para el RIMI. Más orientado a un RIMI Cava. Sí. Un RIMI Cava. ¿Cómo ves ahora? ¿La ciudad tiene otro potencial para ofrecer? O por lo menos otra visión, reglas distintas. Yo te diría que la ciudad tiene algo que es lo más valioso que puede tener cualquier organización, es capital humano. Nosotros no tenemos litio, no tenemos energía renovable, no tenemos campos. Si uno analizara, vos escuchás al presidente o al Toto Caputo explicando las oportunidades que tiene la Argentina, siempre hablan de esas. Y yo digo, y la ciudad parecería que no tuviera futuro. No, tenemos lo más importante que busca el mundo, que es capital humano. Con lo cual, para nosotros la educación es muy relevante, porque es una responsabilidad social, porque tenemos que darle libertad al ciudadano, pero porque además si no tenemos gente muy bien educada, no podemos crecer. O sea, nosotros no vamos a crecer en expansión, no va a aparecer la magia. Yo que necesito que en estas oficinas, en estos metros cuadrados, en estos escritorios, en la hora de cada porteño el año que viene, se facture más que este. Esa es mi manera de crecer, ese es mi éxito. Entonces, vamos a seguir apuntando mucho al capital humano. Obviamente una ciudad linda, atractiva, donde se la pasa bien, atrae jóvenes y mayores ya formados y capacitados. O sea, nosotros tenemos la suerte de ser receptores de migrantes digitales que vienen a laburar. Vos ves, por ejemplo, el encuentro Ethereum que ocurre anualmente acá, es el más potente. La comunidad cripto de la Ciudad de Buenos Aires es excepcional. El año pasado el encuentro Ethereum, que es de la comunidad cripto, el idioma cripto, vino Vitalik, de hecho, etcétera, trajo 30.000 jóvenes, chicos que tienen en la cuenta números que no te podés ni imaginar. Claro. O sea, son capitalistas descomunales, vinieron, estuvieron, me los cruzaba a veces, ¿viste? Iba a algún lugar y escuchaba a uno hablando raro, en inglés raro, con un tano raro. Entonces le digo, ¿qué vinieron? Oh, a la feria. Claro. A la feria, o sea, sí, el resto del mundo. No hace falta de saber de claro. Hablar Entonces, de Ethereum. Tal cual. Y entonces, ese es nuestro desafío. ¿Cómo crecemos? Agregando valor, con buen capital humano, con industrias creativas, no solo tecnológicas, la industria audiovisual, la del entretenimiento, la de los gamers, la pongo ahí. A veces es mirada como, es un pasatiempo. No se entiende lo que está pasando en el mundo. La porción de plata que el mundo está ganando o gastando en pasarla bien es cada vez más grande.
Y solo para darte un número y una dimensión, la industria gamer el año pasado movió 320.000 millones de dólares. A nivel global. A nivel global, sí, no, Sí, si lo hubiéramos movido acá, estaríamos, listo. Esta sería otra conversación. Sí, sería otra charla para el propio país. Es un número gigantesco, descomunal y los tomamos como, bueno, estos pibes que juegan. No, hay una industria detrás. La industria audiovisual, las plataformas, cada vez que se produce una serie, es un hecho cultural, es disfrute, pero hay gente que vive de eso. Entonces, subestimar eso sería un error. Y hoy las ciudades competimos en el mundo por ser sede del entretenimiento. La gente viaja para pasarla bien. Te voy a hacer una pregunta sobre algo que tuvo otro simbolismo, si querés, en otras gestiones, como era el Excel, en donde uno vuelca la planificación de obras de la ciudad, o de como si fuese una especie de apuntalamiento también de una carrera política, tu proyección. ¿Qué tiene tu Excel? Porque uno dice, bueno, uno mira las obras que vos estás planificando y digo, hay muchos que van a hacer florecer el año próximo, año electoral. Vos hablaste del autódromo, ¿qué más hay en ese Excel? Un montón. Primero, la obra pública más importante de la Argentina, que es la de Lepiane, que para los que ingresan desde el sudoeste sí, va a ser muy potente. Cualquiera que además salga, o para el turismo que llega de Ezeiza, es relevante. Es la primera vez que la ciudad va a tener una autopista parque. Va a cambiar mucho además el sur en capacidad de desarrollo. Entendamos algo. La conectividad permite que una ciudad se desarrolle. Hoy, Pilar, Escobar, no serían lo que son si no hubiera existido la autopista, ¿no? La autopista del Sol, la Panamericana transformada. Primero hay una obra de infraestructura, después viene el privado y desarrolla. Si el sur de la ciudad no tiene conectividad, no va a ser igual al norte. Entonces, la autopista de Lepiane, el túnel bajo nivel de La Pampa, que va a permitir llegar a Aeroparque sin dar tantas vueltas y conectar a la ciudad con la costanera, el puente de la Bruna, el paso bajo nivel de Álvarez Thomas, que es otra salida al norte muy congestionada, muy fuerte. Tenemos dos pasos bajo nivel, uno en Villaluro y otro en Caballito. Tenemos 500 obras en salud, pero 50 muy transformadoras en los hospitales. O sea, te hablo de un hospital como el Fernández, casi con un pabellón nuevo, el Subizarreta, el Piñero, el Pena, el Pirovano, edificios nuevos que permiten pensarlos distintos, donde se concentra la guardia, los consultorios externos e imágenes, y descomprimo el resto del hospital para las especialidades, para internación. Solamente en el Piñero hicimos 50 obras en un solo hospital e incorporamos 700 equipos tecnológicos nuevos. Entonces, va a haber obras de magnitud y obras muy importantes para cada barrio. Para Devoto, el Subizarreta es un emblema. Y después tenemos la cárcel de Marcos Paz, que la estamos terminando, que nos va a permitir en algún momento de este año sacar finalmente de Devoto la cárcel de Devoto. Y desagotar también las comisarías que tienen. Claro, además, pero las alcaldías no hace sentido que un barrio como Devoto tenga que convivir con una cárcel. Que quedó fuera de momento. Entonces estamos terminando también. Esa es una obra muy importante. Está el Trambús. Está el Trambús, está el inicio de la línea F de subte. Hace 26 años que no se empieza una línea completa de subte nueva. Es cierto, hay ciudades que nos pasaron por arriba, también hay países que nos pasaron por arriba en este tiempo. Y lo digo porque fue divertido ese debate con Patricia, decía, nos pasaron por arriba. Sí, Chile nos pasó por arriba, Santiago nos pasó por arriba. Es cierto, hace mucho tiempo que esta Argentina y esta ciudad no son lo suficientemente confiables para hacer obra de esa magnitud. La obra de la línea F va a ser la obra pública más importante de la historia de la ciudad de Buenos Aires. En monto y en impacto va a ser muy importante. 300.000. Hoy en el subte se mueven 800.000 personas día. Esa línea va a mover 300.000. ¿El Excel termina en 2027? ¿Llegan estas obras para...? No, digo, sí. Todo esto que te dije termina. No, la línea F no. No, la línea F comienza, todas las otras terminan, pero hay una serie de obras planificadas que...
recuperamos como equipo la idea de que nosotros no planificamos con el objetivo a una elección, sino a largo plazo. La línea F tal vez no la inaugure yo, y está muy bien. Y yo podré decir que la empecé. Si Dios quiere, además, la terminaré. Si Dios quiere, los vecinos y el tiempo de la obra se cumple en tiempo y forma. Es tanto espíritu, básicamente, poder inaugurar en un segundo mandato muchas de estas obras. Por supuesto, sobre todo la línea F en muchos de sus tramos, pero estamos pensando el crecimiento del trambús, que todo el sistema de transporte público de la ciudad migre a eléctrico, que muchas de las aplicaciones tengan la obligación de moverse en motos eléctricas. Vos vas a las grandes ciudades del mundo y una de las grandes diferencias que tienen con la ciudad de Buenos Aires es el ruido. En ruido ranqueamos muy mal. Y ahí hay una gran oportunidad en la migración a transporte eléctrico, inclusive de motitos. Estamos hablando con las aplicaciones para que migren a eléctrico. Estamos pensando un monorriel que recorra la General Paz en altura y que permita que mucha de esa conectividad que genera la General Paz no ocurra en auto, sino arriba, ya que está el impacto de una autopista, aprovechar ese mismo impacto para tener arriba un monorriel. Muchas obras. Te hago una última pregunta para poder completar nuestra charla. Si ¿tenés una ciudad que te gusta como modelo, por decirlo así, cuando viajás y mirás, o ahí te nutren varios? Y en todo caso, ¿qué tipo de modelo que gustaría hacer? O sea, si en infraestructura, en desarrollo social, digamos, ¿cuál es un poco lo que te... Yo diría que por la evolución que ha tenido en el último tiempo, Madrid es un modelo. Madrid es un modelo. De hecho, si los porteños y los argentinos en general pensamos hace 20 años, vos decías voy a España, decías voy a Barcelona. Olvídate, Gaudí, Barcelona, se vive la libertad, bla, bla, bla. Hoy los argentinos van a Madrid. Y por ahí van a Barcelona también, pero van a Madrid. Madrid encontró un equilibrio de una ciudad linda, ordenada, planificada, con transformación permanente. Pero después ideas tenés de todos lados. ¿Sí? Hay cosas para tomar, hay cosas de Curitiba que fueron muy... Lerner fue un alcalde de Curitiba, un arquitecto excepcional, con una visión, tuve la suerte de conocerlo, estar con él varias veces, un tipo con una inspiración descomunal, pero tenés cosas, obviamente... Te diría que, ¿qué característica me gusta de una ciudad personal? No me atraen tanto. Son impactantes las ciudades nuevas. Vos vas a Dubái y decís, antes había desierto, pero son todavía ciudades más impersonales, sin una historia que se vive, sin una pertenencia. Entonces, ¿qué creo que hay que cuidar en la ciudad de Buenos Aires? Su personalidad, un estilo de vida porteño que tiene que ver con la diversidad, con la convivencia, con la característica distinta de cada barrio, que hay que protegerla y hay que cuidarla, pero agregándole conectividad, modernidad, la posibilidad de que puedas resolver muchos de tus problemas cerca de tu casa. Y en eso Madrid creo que ha logrado cuidar el patrimonio, pero modernizarse mucho, y es una ciudad muy personal, muy de caminarla, muy de... Es una ciudad que vibra y que mantiene una escala humana. Esta vibra más. Como Buenos Aires como Buenos Aires no vibra ninguna. La verdad que... No, pero en serio, mirá lo que pasó con Corrientes 24 horas. Corrientes 24 horas es una magia. Corrientes 24 horas es la misma avenida de siempre. Nos pusimos de acuerdo con los privados, le dijimos, extiendan un poquito la hora, hagan algunas ofertas, los teatros pónganse de acuerdo con las pizzerías, y ves cientos de miles de personas todos los fines de semana disfrutando ahí. Es cierto. Esa energía vital, y si querés lo termino, vino Almeida, el alcalde de Madrid, el año pasado, en un encuentro de la UCSI, de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, estuvimos un día trabajando nosotros, pues vinieron todos, y en la conferencia de prensa me dijo, abrió diciendo esto, me pareció muy importante, me dice, lo único que no me perdono es haber tardado 50 años en conocer Buenos Aires. Y eso le pasa mucho a los extranjeros. Y esa vibra de Corrientes de noche en Madrid no la tiene. No la tiene.
Gracias, Jorge, por Gracias a ustedes, un estos placer. minutos. Muchas Un placer gracias, también gracias. la conversación. No se vayan, vamos a seguir en SEO Talks ahora con Maximiliano Belio, Country Manager de Betson, en un minuto.